Decíamos antes, el río, este río encauzado, este río con murallita, es bastante reciente. Las últimas grandes obras de canalización son de 1888, es decir, hace 120 años atrás. De hecho, fue precisamente producto de estas obras de canalización del río, que a cargo de dos ingenieros más o menos famosos, que son José Luis Coy y Valentín Martínez, famosos en realidad por el efecto que produjo la canalización. Ellos estaban trabajando en las murallas estas que están hoy día aquí, y el puente de Calicanto estaba aproximadamente ahí, entre donde está la estación del metro y el ¿Puente de otro los lado, Carros? el puente de los Carros más o menos. Claro, un poco más allá del puente de los Carros. Y era un puente muy grande. De hecho, muchos sostienen que la obra de ingeniería más importante que se ha hecho en la historia de Santiago es el puente de Calicanto. Tenía cerca de 120 metros de largo y cerca de 11 o 12 metros de alto. Entonces era una estructura bastante potente. Y producto de este trabajo de canalización, aparentemente uno de los pilares del río del puente quedó en mal estado y hubo una crecida del río en agosto de 1888. Y eso produjo que un pedazo del puente importante, una sección del puente se cayera. Los ingenieros a cargo, sobre todo como les decía yo, Valentín Martínez, va a ser recordado el resto de la historia por la decisión, tomó la decisión de botar el puente. ¿Lo dinamitó? Lo dinamitaron. Porque Claro. yo leí en algunas partes que lo dinamitaron a que la crecida del río lo haya botado. Exacto, o sea, no, es que la crecida del río botó uno de los pilares y lo dejó Medio casi maltraer. a medio maltraer, pero según, claro, hoy día la crítica todos le echan la culpa al pobre sujeto, pero eventualmente el tipo tomó una decisión correcta en esa época. Pero fue una decisión terrible. O sea, no tenía arreglo. Había puentes, de hecho los primeros puentes propiamente tales son de 1680, que es el puente Madera, que es un puente que está justo aquí frente, aquí mismo, en realidad frente a la iglesia de la Recoleta, que es esta que está aquí enfrente. El puente de Madera, que era el puente de los franciscanos. Pero eran puentes transitorios, no había, los lugares donde el río se vadeaba regularmente era frente a Independencia, donde está el camino de Chile, el camino de los Incas, el camino por donde entró Valdivia, el camino por donde llegó el Ejército Libertador, y cerca de la Plaza Italia, donde está la Escuela de Derecho, y la Plaza Baqueano, que es donde está la curva y se producía un bajo. Si ustedes miran el río desde arriba, en realidad van a fijarse que, como decíamos antes, el parque forestal completo era parte del cauce del río, que fue rellenado después de esta canalización en 1888 y fue convertido en parque recién en 1910. Es decir, antes de eso toda esta zona era un basural, efectivamente. Durante el centenario, una de las obras importantes del centenario fue la creación del parque forestal con el edificio, todos de los edificios emblemáticos, que son el del Museo de Bellas Artes y otros monumentos que se pusieron ahí, por ejemplo la Fuente Alemana. Esa gran escultura que está al origen del parque también es de la época de la independencia, o sea, del primer centenario. Entonces, lo que queríamos hacer en realidad es mostrarles que puedan mirar desde aquí esta perspectiva, porque de aquí se ve el parque forestal completo, el monumento a Prat que está ahí, que vamos a contar después a la vuelta un poco de su historia, el mercado central que está allá atrás, que se ve más bien reducido, la estación Mapocho que está allá al fondo, decíamos la iglesia, vamos a hablar de ella también, de la iglesia del Niño Jesús de Praga, y esa iglesia con torre calada que está ahí a la entrada de la avenida Independencia. Después se ve la torre del antiguo convento del Carmen de San Rafael, el Carmen Bajo, un convento creado en los tiempos del corregidor Sañar. Vamos a caminar ahora pasando por el lado de la octava compañía de bomberos, ya, hasta pararnos ahí en la esquinita donde está el monumento a los inmigrantes árabes. Pero antes de eso un alcance. Sí, no, un alcance porque es decir, Luciano dice que miren, y de verdad porque pocas veces lo hacemos con esta perspectiva, ¿no? Hacia allá, hacia acá, el río abierto. Entre paréntesis, en noviembre vamos a hacer un recorrido específico que tiene que ver con el tema de los tajamares del Mapocho, ¿no? Eso va a ser en noviembre. Pero el punto que me interesaba destacar aquí es el trazado, o sea, el curso que trae el río, que si bien ha sido canalizado, siempre ha tenido esta orientación en esta parte de la ciudad. Sin embargo, si ustedes se fijan y toman como referente el edificio de Telefónica, ¿lo ven? Sí. No se alcanza a ver. Claro. El río saldría del edificio Telefónica y no es así, todos sabemos que viene la cordillera.
Por tanto, en ese sector, donde está Telefónica, donde está la Plaza Baquedano, en definitiva, la Plaza Italia, el río tiene una orientación directamente hacia el oriente, hacia el este, y ahí se curva hacia acá. Entonces, en esa zona, específicamente en esa zona, principalmente, cada vez que el río traía mucha más agua que la que trae ahora, y piensen ustedes en una época en que no habían tajamares, que no había esta canalización, por tanto era un río abierto, en esa zona principalmente el río se salía e inundaba la ciudad, penetrando a ella principalmente por las calles céntricas, Santo Domingo por ejemplo, y también por la Alameda, de donde surge uno de los mitos de la ciudad, que es que el Mapocho era un brazo, que la Alameda era un brazo del río Mapocho, ¿no? El agua se salía por ahí. Entonces, en este espacio tenemos la posibilidad de ver efectivamente que el río, sabiendo que el río viene de la cordillera, que el río ahí hace un quiebre, ¿no? Que es el que provocaba entonces esas inundaciones. O sea, este quiebre era siempre, era Claro. el curso natural del río. Era el curso natural del río, que es este, digamos, ¿no? Y el río en esta época trae esta cantidad de agua por las lluvias y posteriormente durante este mes de septiembre, octubre por los deshielos, ¿no? Eso. Avanzamos de inmediato, sáquense la foto que quieran y avanzamos. Mira esto aquí. Viene filosofando por la orilla del río. Sí, es relajado. Súper. Por eso está cerrado vivo, que es ciclismo. ¿Se está agachando? Ah, ¿Dónde viene ese muchacho? súper relajado, mire, y nos trae bebida, qué buena onda. Acá, estamos acá.